Chiquitines, silencio, por favor, silencio, venga. A ver, soy Lamia, su profesora de educación conceptual, y hoy vamos a hablar de los cambios que están sufriendo sus cuerpos. Adelante. Tú debes de ser Manolito, ¿no? No te quedes en la puerta. Entra y siéntate, por favor. Oye, ¿qué estás comiendo? ¿Eso es una mano? Sí, profesora. Bueno, pues termínatela rápido. Silencio. Como les decía, su cuerpo está sufriendo algunos cambios. Les están saliendo garras en las manos. Y dientes extra en los codos. Exacto, Manolito. Muy bien observado. Veo que ya has hecho los deberes. Sí, anoche le arranqué los codos a mi vecino para comparar. A ver, eso está muy bien desde un punto de vista científico, pero recuerden que hay que pedir a sus padres antes de arrancar extremidades. Incluso si el vecino grita ¡socorro! Sobre todo si grita ¡socorro! Sigamos. Como saben, están en plena transformación. Esto significa que algunas noches se van a sentir muy sensibles y querrán devorar y destruir todo lo que se les ponga por delante. Y eso es completamente normal. Profesora, eso explica que mi madre empezó a flotar anoche y dijo que ya no me soporta. No, Manolito, eso es probablemente otra cosa. ¿Qué otra cosa? ¿Le gira la cabeza a 360 grados? Sí. Entonces es una posesión. Apúntate al taller de exorcismos básicos del jueves. ¿Algo más? Sí, profesora. ¿Qué pasa si al comerme a alguien se me queda un diente clavado? Ay, estas clases son mi penitencia. Vamos a repasar eso después del recreo. Chiquitines, abran los libros en la página 666 para ver el esquema de las transformaciones. Nigromantes Literarios, un programa dedicado al apasionante mundo de los libros y mucho más, con Saray Ramírez y Naviru Xorno. Muy buenas, guapérrimos. Bienvenidos a otro programa de Nigromantes Literarios. Lo que nos aguarda en breve tiene mucho que ver con el cambio, a veces en la manera de pensar, en nuestros criterios, en cuestiones de moralidad y, como no, también en el aspecto material, en la forma, en lo físico. Quizá me estoy poniendo un poco filosófica, pero en cuanto mi querido compañero de letras entre en juego, van a quedar más claras las cosas. Naviru Xorno, ¿qué tal, monstruo? Muy bien. Traemos un listado de recomendaciones enfocadas a la transformación. Casi nada. Sí, y no solo literal, va a haber aquí un poquito de todo. Sí, creo que va a haber literatura para todos los gustos, aunque mis propuestas son casi todas en mi línea, lo siento. Soy un ser oscuro y decrépito, no lo puedo remediar, pero estoy segura de que este será un programa con mucho contenido, así que vamos a poner manos a la obra, si te parece bien. Sí. Venga, creo que empiezas tú, ¿no, Navi? Venga, pues empiezo yo. Como siempre, bueno, pues dar las gracias a la gente que nos está escuchando y nos pueden poner en comentarios si conocen algún libro con transformación que no vayamos a mencionar, aunque, por ejemplo, este primero que traigo yo, mi primera recomendación, yo creo que es muy conocido, creo que lo ha leído mucha gente, creo que aquí te vas a librar de látigo, Saray. Del látigo. Y es La Metamorfosis, libro de Kafka, publicado en 1915. Y es uno de los relatos más conocidos de este hombre, publicado originalmente en alemán bajo el título, espera, pongo voz de monstruo, Die Verwandlung. Y este libro pues ha sido objeto de estudio, de misterio y, por supuesto, tiene muchísimas interpretaciones. Yo recuerdo que nada más terminarlo fui a bichear un poquito por Google y es verdad, o sea, es que tiene muchísimas interpretaciones este libro. Es una novela corta, no llega a las 100 páginas y narra la historia de Gregor Samsa, un hombre común y corriente que se despierta una mañana convertido en un insecto gigante. O sea, tal cual, un insecto gigante. Para los amantes de Dragon Ball como yo, por ejemplo, sé que Oscar Lamela nos estará escuchando y aquí habrá asentido con la cabeza, pues no sé si se acuerdan cuando Goku muere y tiene que recorrer el camino de la serpiente, ir al planeta de Kaiso, en el que tardó pues tropecientos días y tropecientos capítulos. ¿Se acuerdan del bichito gracioso que tiene que atrapar Goku en una de las primeras pruebas? Pues ese bichito se llama Gregory, como el protagonista de La Metamorfosis de Kafka. ¿Coincidencia? Pues no.
Porque Akira Toriyama confesó en una entrevista que era un fiel admirador de toda la obra de Kafka y qué modo, ¿no? de guiñarle, ¿no? De hacer un pequeño homenaje a través de este personaje. Sí, pero bueno, dejo de hablar de Dragon Ball, pero es que lo tenía era necesario. lo tenía que decir, porque desde que lo descubrí digo, ¡guau! Esto lo tengo que compartir con más gente. Bueno, pues vamos a la metamorfosis. Vamos con el comienzo de la historia, ¿no? Es un tanto surrealista. Gregor Samsa, pues un tipo que no parece tener problemas más allá de las típicas dificultades laborales, pues se despierta un día convertido en un insecto. Y no en un insecto cualquiera, sino en un bicho gigantesco, en un bicho grotesco, lo que hace que las preguntas de la vida, como ¿cómo me pongo los pantalones hoy? O ¿qué desayunaré? Pues efectivamente se vuelvan completamente irrelevantes. Ahora su preocupación es cómo esconderse de su familia, cómo salir de la cama sin montar un desastre, y lo más importante, cómo no asustar a sus seres queridos con su nuevo aspecto tan dantesco. Es que claro, imagínate la escena, te despiertas y piensas, bueno, hoy me siento raro, pero vaya, ¿por qué tengo patas? Y esta antena... Bueno, pues esto es lo que le pasa a nuestro protagonista. Claro, algo más inquietante todavía es cómo él trata de comunicarse con su familia, ¿no? Esto tiene un punto cómico y triste a la vez, porque ellos, o sea, su familia, pues se preocupa más porque él no... si va a trabajar o no. Y claro, esto pues crea eso, un poquito de comicidad en la obra. En cuanto al tema de la obra, pues tenemos la alineación, el sentimiento de no encajar y ese miedo a la incomodidad social que yo creo que todos, de alguna forma u otra, pues hemos experimentado a lo largo de nuestra vida. Y, por supuesto, el toque kafkiano es lo que hace a este relato especial, porque es todo tan absurdo y tan real a la vez que la historia se convierte en una grata experiencia para el lector. Y también hay que tener en cuenta un poco la antigüedad de este relato. O sea, han pasado más de 100 años, ¿no? Y sigue estando vigente el tema principal que trata la obra. Poco más que decir para no extenderme mucho más. La parte cómica me gustó mucho y no me la esperaba. Yo conocía muy poco esta obra y para mí fue toda una sorpresa encontrarme momentos cómicos. ¿Cuándo lo leíste? Pues lo leí hace un par de años. Un par de añitos. A mí, yo personalmente no lo encontré el punto cómico. De hecho, me pareció bastante deprimente el relato. Es curioso, ¿no? Que tú tengas esa... Yo lo encontré cómico cuando lo intentan matar o se esconde, no sé. Claro, yo me imaginaba al bicho en mi cabeza y lo encontré un poco cómico, pero por el surrealismo. A mí yo creo que, claro, me deprimió un poco lo que es el trasfondo, ¿no? El tema de que ya porque de alguna manera es como una metáfora de... Sí. Ocurre con los sujetos cuando ya no, entre comillas, no sirven para la sociedad, ¿no? Y a mí me deprimió profundamente, porque lo tratan... No, a ver, luego cuando termina la historia y la analizas... Sí. ¿Sabes? La comicidad cero. Totalmente. pero ese contraste en el que la familia, ¿sabes? Que, bueno, lo quieren matar, ¿no? Sí, lo dejamos oculto. Es que para ellos ya es un desecho, ¿sabes? Sí, ahora está subido en la pared, que entran ahí con miedo y se encuentran ahí como enroscados o se esconde debajo de los muebles. Lo encontraba, ya te digo, dentro de ese surrealismo lo encontraba gracioso, imaginármelo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo le tengo como un pavor al tema de la ancianidad, ¿no? A llegar a un momento de mi vida en el que ya no sea válida, ¿no? Que no... Sí. Válida en el sentido de que ya no pueda hacer nada por mí misma o que no pueda aportar nada a la sociedad y que alguien tenga que encargarse de mí. Eso a mí me aterra, ¿no? Entonces, en la historia yo vi como una especie de correlación, ¿no? Que me hacía pensar en, Dios mío, esto es lo que van a pensar de mí, que soy un bicho, que hay que encargarse de mí, que pues ya no les sirvo, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que tuve yo cuando lo leí, ¿no? Y me destruyó. Sí, bueno, claro, es que ese es el tema, ¿no? De cuando ya no eres productivo, ya no sirves, ¿no? Es un poco... Es que de hecho la palabra servir ya de por sí me pone los pelos de punta, ¿no? En el contexto.
Sí, pero bueno, dentro del capitalismo y de nuestra era, el sector servicios lo tenemos en todas partes. Pero sí. Hay humanidad, ¿dónde estás? Bueno, la metamorfosis era evidente que tenía que estar en el programa de hoy. Y, el señor Kafka a lo mejor no estaba muy orgulloso de su obra, pero los que le hemos leído sí. Continuamos con un relato, Navi, también se podría considerar novela corta, realmente, que lleva a la mente humana al límite del terror y la desesperación. El Orla, de Guy de Maupassant, publicado en 1887. Esta es una de las obras más destacadas del autor y tiene algo que la hace particularmente especial, porque no sabemos si el horror al que se enfrenta el protagonista es real o si simplemente es producto de su mente enferma. Y esa es una de las transformaciones más inquietantes de todas, ¿no? La que ocurre dentro del cerebro de uno, hasta que pierdes toda capacidad de distinguir la realidad de la fantasía. Pero, ¿cuál es la historia que nos cuenta Maupassant en el Orla? Bueno, pues la trama se presenta en forma de un diario y esto ya nos pone en una posición bastante próxima al protagonista, que es un hombre que parece llevar una vida tranquila en su casa, junto al Sena, en las afueras de París, vive rodeado de naturaleza y se dedica pues un poco a leer, a reflexionar, digamos que disfruta de la calma que le ofrece este entorno, pero a medida que avanza la historia empieza a notar cosas extrañas, episodios de insomnio, un sentimiento de inquietud insoportable y la paranoia de que alguien o más bien algo lo está observando todo el tiempo. Lo que al principio parece ser solo un mal sueño, un trastorno que promete ser pasajero, ¿no? Pronto se convierte en una pesadilla cuando el protagonista comienza a sospechar que hay una entidad invisible que lo está acosando. Él lo llama el Orla. Y una curiosidad interesante es el significado literal del nombre, porque en francés, le Orle, no sé si se pronuncia así, me van a disculpar, no es un término que tenga un significado claro. Se ha interpretado como una mezcla de palabras que se puede traducir como algo que va más allá de lo humano, algo extra o fuera de sí, más allá de la comprensión humana. Y yo creo que esto solo ya nos deja claras las intenciones de Maupassant con el relato, ¿no? A medida que se intensifica la angustia, el personaje se convence de que el Orla es una criatura sobrenatural. Tal vez un ser de otra dimensión o una suerte de vampiro que se alimenta de su alma. Lo más llamativo es que hay quien asegura que Maupassant habla un poco de sí mismo en este relato. De hecho, su vida personal fue algo agitada, porque sus últimos días fueron muy duros. Sufrió las consecuencias de una sífilis avanzada y esto le provocó trastornos psicológicos como alucinaciones, episodios de paranoia. Y digamos que su salud mental se deterioró muy rápido. Luego tuvo que pasar largos periodos en instituciones mentales. Yo creo que la enfermedad influyó directamente en el desarrollo del Orla y cuando conoces su historia personal y vuelves a leer el relato, sientes verdadera pena por él, ¿no? Por Maupassant, porque no debió de ser nada fácil vivir con esa clase de pensamientos atosigándolo. Pero volvamos a la literatura porque si no nos vamos a deprimir, ¿no? Entre lo de la metamorfosis y esto. Bueno, el ritmo del relato es muy progresivo. En un inicio el protagonista simplemente no sabe qué está pasando. Su lado racional le dice que no hay nada extraño, pero su cuerpo y sus emociones empiezan a mostrarle lo contrario. Y ya a mitad de relato la cosa se vuelve más paranoica. La narrativa sufre desorden, empieza a ser caótica, con saltos en el tiempo y, como no, pues la constante duda de si lo que está viviendo el personaje es real o producto de su imaginación. Uno de los temas centrales del Orla es el miedo a lo desconocido, a aquello que no podemos ver ni tocar, pero que sentimos que está ahí, acechando. Esta presencia invisible, que puede ser tanto un monstruo real como una manifestación de una mente perturbada, pues representa lo que no entendemos, lo que está fuera de nuestro control. El Orla también aborda el miedo a perder la razón, y yo creo que es el mayor propósito de Maupassant. Hace un dibujo de la mente humana como algo frágil y lo fácil que es quedar aislado de la realidad. A mí me parece de lo más terrorífico, o sea, la idea de que no puedas confiar en ti mismo, en tus sentidos, ¿no? Bueno, también señala aspectos como la soledad, la disociación. El protagonista se va aislando cada vez más del mundo exterior y acaba siendo incapaz de comunicarse con los demás sobre lo que le está sucediendo, ¿no? Conforme esa entidad invisible incrementa su acoso, la idea del personaje es que él está empezando a desaparecer, o sea, su propia identidad empieza a desaparecer. Y aquí es cuando se produce la transformación. No estamos hablando solo de una transformación física, porque, bueno, de hecho el sujeto comienza a enfermar, a consumirse, sino que también se trata de una transformación interna. Él empieza siendo un hombre sensato, una persona que tiene control sobre su vida y su entorno, pero con el paso de los días, ese control
se desintegra poco a poco, se transforma su mente y quizá lo más delicado, cambia la percepción de sí mismo y del mundo que lo rodea. La verdad es que al final el protagonista ya no es quien era, ya no tiene la capacidad de distinguir entre lo que es real y lo que no, así que la transformación que experimenta, aunque quizá no es física en el sentido clásico de la palabra, y eso que hay un deterioro físico, ¿no? Es mucho más aterradora porque está ocurriendo dentro de sí mismo, ¿no? No sé si has leído el Orla, porque aquí los látigos... No lo he leído, pero voy a compartir este látigo con todos los nigromantes que tampoco lo hayan leído, ¿de acuerdo? Pero la verdad que te estaba escuchando y me interesa leer este libro, porque tiene muy buena pinta. Buena pinta. Yo me leí la verdad, fue como en 2020 que descubrí a Maupassant. Me avergüenzo profundamente de no haber leído a Maupassant antes, pero fue leer un relato y empezar a leerme todo de Maupassant. Me gusta mucho, además es un autor muy particular, de una manera única de escribir. Muy bien, bueno, está muy bien saberlo. Yo no he tenido aún el placer de leer a este autor. Hay que ponerse las gafas de la época también, hay que decir. No, bueno, ya cuando has dicho el año, ya lo tengo en cuenta siempre eso. Hay que tener en cuenta esas cosas. Bueno, pues si te parece bien, vamos con mi segunda recomendación. ¿Verdad? Y esta vez nos vamos a un libro de ciencia ficción y no es una novela, sino una antología. Les invito a sumergirnos en La chica oculta y otros relatos de Ken Liu, que es una colección, pues, bueno, tiene unos relatos impresionantes, o sea, de verdad, flipante. Es que Ken Liu es muy grande escribiendo relatos. Sí, o sea, es que yo creo que este hombre, a través de sus relatos, nos ofrece como una clase magistral en... Bueno, ¿cómo te puedes sentir insignificante frente al universo? Sí. Y mientras piensas, qué bonito es el fin del mundo, ¿no? Como lo cuenta. Ver, yo de verdad, no lo he leído, ya me puedes dar el látigo si quieres. Venga, pues te lo doy ya, porque así ya vamos a uno a uno. Pero sí que me leí El Zoo de Papel y otros relatos que vienen en el mismo libro. La verdad que me pareció que tiene una mente... Sí, sí, Ken Liu. Y bueno, para los que no lo conocéis, pues bueno, se puede decir que este hombre es un mago de la palabra, o sea, es escritor, traductor, poeta, ha ganado premios como el Hugo, Nebula, Locus, es que todo elogios, este hombre. Acaparador. Todo elogio. Y respecto a la recomendación que les traigo, pues La chica oculta y otros relatos, pues puedo afirmar más o menos, es una especie como de buffet literario de ciencia ficción y fantasía, donde cada relato pues te lleva a un rincón diferente de las ideas más locas y fascinantes sobre el futuro, sobre el alma, sobre lo que significa ser humano, sobre nuestras emociones, nuestros sentimientos, sobre nuestro corazón. Me voy a centrar en un relato, ¿vale? En particular. Pero ya te digo, el libro es excelente. Tiene algún relato que es un poco espeso y que hay que leer despacito porque no es fácil de entender. Algún relato, pero tiene otros relatos que son una maravilla. Es algo que es que te deja loco. Pero bueno, me centro en un relato en particular. Vale. Y por ejemplo, esta es la pregunta que lanzo. ¿Qué mejor ejemplo de transformación que un cuento donde la gente decide abandonar sus cuerpos como si fueran chaquetas viejas? ¡Hala! No me digas. ¿De qué estoy hablando? Porque tiene tela. Porque claro, ya he dicho que me voy a centrar en un relato en particular, pero de lo que voy a hablar se trata en varios de ellos. Es como si estuvieran interconectados. Algunos incluso comparten personajes. Y claro, esto te deja todavía más loco cuando estás llegando el libro. Pero bueno, el relato. Parece una mezcla de filosofía existencial y tutorial de informática. Ese sería el titular, por así decirlo. Y ahora lo desarrollo. La humanidad da un paso hacia la inmortalidad. O eso creen, por supuesto. La mayoría de los humanos, pues digamos que han descargado sus mentes al entorno digital. Porque ¿quién necesita un cuerpo con articulaciones crujientes cuando puede ser un archivo en la nube? Ahora bien, no esperéis que esto sea como subir fotos a Google Drive, porque, claro, aquí la cosa se pone chunguita. Lo que el relato plantea, las siguientes preguntas, o sea, ¿qué queda de nosotros cuando dejamos atrás lo físico? ¿Seguimos siendo humanos o somos básicamente, pues,
USB con opiniones. Y por si esto fuera poco, los humanos que quedan con vida son vistos como una especie de reliquias, y a la par, digamos que los humanos digitales intentan convencer a los pocos humanos que quedan con vida para que abandonen, digamos, el plano físico y se vayan al mundo digital con ellos. O sea, es que esto es muy difícil, pero tú imagínate, Sarai, tu familia se hace mayor, ¿no? Y claro, se acercan a, bueno, pues a la vejez, ¿no? Y dicen, pero claro, si transfiero mi mente al mundo digital, voy a vivir siempre, ¿o no? Ujú. Bueno, pues lo hacen. Y bueno, te envían mails, te llaman por teléfono. ¿Qué tal, Sarai? Y claro, tú ya te empiezas a hacer mayor. O sea, ¿sabes? Y te dicen, oye, ¿por qué no te vienes a este mundo con nosotros? Estamos súper bien. Entonces, claro, pero tú te planteas, ¿pero son ellos? ¿Realmente ellos son ellos? Porque claro, tú cuando hablas con ellos, pues sí, ¿sabes? Sus frases, sus cosas, pero ¿son realmente ellos? Y claro, esta pregunta es que me parece algo fascinante, este Totalmente. relato. Y Estoy subiéndolo porque lo tenía ya apuntado, ¿eh? no quiero decir más para no chafarte muchas cosas de la historia, ¿no? Pero claro, cada vez hay menos humanos, los pocos que hay, pues claro, algunos reniegan, a otros los acaban convenciendo y se acaban marchando al plano digital. Y claro, Me encanta la idea, ¿no? Además, es súper original. Nunca me había encontrado con algo así. Es que da para un capítulo de Black Mirror, yo lo veo. Sí. Bueno, de hecho, él en el del Zoo de Papel, en el recopilatorio Sí. también juega mucho con el tema de juega con la tradición y con lo que puede suceder con tecnologías avanzadas, ¿no? Sí, sí. Es como un tema que le obsesiona un poquillo, ¿no? Sí, totalmente. Pero Que me por cierto, parece el libro del que estás... superinteresante, El libro del que estás hablando lo hablamos en la temporada 3, en el programa 3X02, Sí. y ahí hicimos la recomendación de este libro. El índice, señores, el índice. Bueno, pues nada, apuntado queda. Ya lo tenía apuntado, pero Ahora sube puestos. Sí, ha subido. Pues turno de una novela que lleva a las transformaciones y la ética humana a un nivel absolutamente terrorífico. La isla del Dr. Moreau, escrita por Herbert George Wells, H.G. Wells para los colegas. Bueno, una novela de 1896, tela marinera, que es todo un clásico de la ciencia ficción. Y también una reflexión interesante sobre la naturaleza humana, la moralidad, los límites de la ciencia. Y siendo el tema de hoy la transformación, este libro no podía faltar. La historia nos transporta a una isla remota del Pacífico, donde el protagonista, que se llama Edward Prendick, naufraga tras un accidente. Es un hombre de la sociedad victoriana, educado, racional, pero lo que va a vivir en esta isla cambiará por completo su visión del mundo. Allí se encuentra con un científico, el Dr. Moreau, que parece estar experimentando con una serie de animales y los transforma en seres humanos. Estos híbridos, conocidos como bestias humanas, son criaturas que caminan sobre dos piernas, hablan y muestran características de nuestra especie, pero aún conservan rasgos de los animales que una vez fueron. Ya, esto solo a mí me parece fascinante. Ya invita a... Sí, totalmente. Y además no puedo más que recomendarlo, sinceramente. Bueno, pues a medida que Prendick va descubriendo más sobre los experimentos del Dr. Moreau, empieza a cuestionarse asuntos como la moralidad en la ciencia, la naturaleza humana, su evolución. Pero lo que realmente te noquea en esta novela es cómo las criaturas, a pesar de ser humanizadas a la fuerza, luchan por adaptarse a sus nuevos cuerpos, a lo que se espera de ellas como personas híbridas. Sí. Y también cómo el Dr. Moreau, que está obsesionado con su poder sobre ellas, las somete a un control ultra autoritario. Y casi como si el autor no lo hubiera pretendido, la novela acaba siendo una alegoría sobre el abuso de poder y los límites éticos en la ciencia, ¿no? En cuanto al estilo, bueno, el libro está narrado en forma de crónica, son los recuerdos y el testimonio de Prendick, y es a partir de sus impresiones que Wells nos lleva por donde le da la gana. O sea, primero plantea la historia desde la perspectiva de la ciencia ficción, pero no faltan los elementos del horror gótico, porque estas bestias humanas, aparte de ser criaturas de laboratorio, son también una metáfora. Es un modo de representar la batalla entre el instinto y la civilización. A mí me inquietó muchísimo la actitud de las bestias humanas, porque
encontré ese punto artificial a limitar la moralidad de las personas, ¿no? Mientras su naturaleza original se resistía a desaparecer. Y es que Wells juega con la idea de que por más que la ciencia intente domesticar la naturaleza, esta nunca podrá ser completamente suprimida. Y el doctor Mugó, en su intento por elevar a los animales, vamos a poner elevar entre comillas, los convierte en monstruos, en seres perdidos entre dos mundos, incapaces de adaptarse por completo a la moral y las leyes humanas, incapaces de regresar a lo que eran, ¿no? O sea, llegados a este punto, cabe preguntarse qué es lo que nos hace humanos, ¿no? ¿Es nuestra humanidad solo una cuestión física o está más relacionada con el comportamiento, con los valores, la conciencia? O sea, en este sentido la novela tiene implicaciones filosóficas sobre lo que significa ser humano y hasta qué punto somos producto de nuestras circunstancias, de la biología o del instinto, ¿no? Prendick, por su parte, también pasa por una transformación, pero más en el sentido psicológico, y me atrevería a decir que se decepciona profundamente con su especie. O sea, el horror que presencia en la isla lo cambia para siempre. De hecho, al final de la novela se enfrenta a la fragilidad de la civilización humana y eso lo deja tocado, inevitablemente. Novela necesaria, yo solo te lo comento. A ver, el látigo, no lo he escuchado. Ay, tengo varios libros apuntados ya de este hombre y añado uno más. Es que Wells es, para mí, o sea, todo lo que te leas de Wells te va a gustar. Por lo menos a mí me sucede, ¿vale? De momento solo me he leído un libro de él. La Guerra de los Mundos. Sí, que me lo leí poco después de que tú me lo recomendaras, porque ya lo tenía pendiente de hace años, pero después de que tú me lo recomendaras digo, venga, ahora sí que cae. Voy a decir una cosa que sirva de promesa que nos hacemos en el programa. Hay que hacer un especial del señor Wells. Vida y obra de señor Wells. Señor Wells. Así sí que me pongo las pilas y me leo más libros. Estoy ahora con Anne Rice, que nunca la había leído hasta ahora, y estoy aquí. Pues sí, tío. Además creo que por las connotaciones que tiene esta novela en particular podría gustarte. No, lo que has dicho, además la ciencia ficción es de mi género favorito, disfruto porque todo es posible, ¿sabes? No se limita claro. Y me gusta mucho sobre... Luego, aparte que la ciencia ficción vista desde esa perspectiva, pues eso, victoriana, es mucho más interesante aún, porque ves el reflejo de lo que éramos, ¿no? Pensando. Sí. Y además, es que Wells es un absoluto genio. No. Y luego los clásicos de ciencia ficción tienen algo que no tienen los de ahora. Porque ahora cuando lees algo o escribes algo de ciencia ficción, bebes de muchas cosas, pues, del acervo cultural con el que te has empapado. Pero claro, antiguamente no había tanto o no había nada, depende de quién leas. Y es como, ¿sabes? Primitivo, ¿sabes? Es como ciencia ficción primitiva, por así decirlo. Y es fantástica, porque además ves unas cositas, no sé, a mí es que Wells me fascina. Bueno, pues 2-1, de momento me va ganando Sarai y voy ganando yo en latigazos en la espalda. A ver los nigromantes con cuántos acaban. Pues bueno, vamos con mi tercera recomendación y ahora me voy a alejar un poco de la ciencia ficción y la nube digital para aterrizar en un terreno un poco más emocional y robótico. Mi recomendación es Las cosas que no nos dijimos, de Mark Levy o Mark Levy, una novela donde las relaciones familiares, los secretos y los giros inesperados se transforman más rápido que un truco del mago pop. Para los que no conozcáis quién hay detrás, pues Mark Levy, lo digo así porque es francés el hombre, y bueno, tiene entre todos sus libros ha vendido más de 50 millones de copias, lo han traducido a 49 idiomas, o sea, estamos ante alguien que la Champions League de los escritores, por así decirlo. Sobre la recomendación, Las cosas que no nos dijimos, pues no es su primera obra famosa, pero sí es una de esas novelas que, bueno, de las más conocidas, o al menos de las que te agarra el corazón y, bueno, te da un par de sacudidas y te deja pensando, ¿y si yo también tuviera algo pendiente de decirle a alguien y me queda poco y no se lo he dicho? ¿Qué harías ahí? ¿Se lo dirías o no? Ay, cómo somos los humanos a veces, ¿no? Con los rencores y estas cosas. Bueno, pues el argumento de esta novela pues parece sencillo al principio. Julia, nuestra protagonista, se encuentra en un dilema. Su relación con su padre pues nunca ha sido precisamente un paseo por el parque.
Y cuando él muere días antes de su boda, pues parece que las cosas pues han quedado inconclusas pues ya para siempre, ¿no? Pero aquí es donde viene la carta mágica del autor, porque el padre le deja a Julia un regalo muy peculiar. ¿Y qué es el regalo? Pues ahora aquí viene lo flipante. Es un androide que lleva dentro la conciencia de su padre. O sea, su padre resucita, lo entrecomillamos, como un robot para pasar unos cuantos días con Julia, porque el tiempo es limitado. Creo recordar que era 5 días. Y en esos 5 días, pues bueno, pues viajan y es donde pueden hablar de todas las cosas que nos han dicho, ¿no? Que es, digamos, lo que da el título a la novela. Uh-huh. Y la verdad que es un libro, es muy emocional. O sea, es muy emocional. Tiene muchos diálogos entre la hija y el padre, ¿no? Pues todo lo que se han callado, rencores, mentiras. Bueno, abren el cajón de mierda, lo sacuden y lo dicen todo. La verdad que es la primera novela que leo de este hombre, no va a ser la última. La verdad que me gustó muchísimo, pero de verdad muchísimo, ¿eh? Tiene unos giros muy guapos. Y esta novela, pues, no sé, a mí, por ejemplo, sí que me llegó en el sentido de que me recuerda que a veces tengo cosas pendientes que decir a personas y no las digo, ya sea por orgullo o decir un lo siento, ¿sabes? A veces te da vergüenza decir un lo siento porque has fallado a alguien, o decir un te quiero a un amigo o a un familiar que no se lo solemos decir porque, mira, no vemos el momento y es como... Y yo creo que este libro pues me ha hecho pensar en eso, ¿no? ¿Sabes? No hay que esperar a cuando no haya tiempo, ¿sabes? Hagámoslo ahora. Ahora que estamos vivos, ahora que estamos las dos personas vivas, hay que aprovechar el presente, ¿no? Y creo que este libro te recuerda este tipo de cosas. Y a mí por lo menos me vino muy bien para decir cosas a algunas personas que, ya te digo, por orgullo no les decía. Y fue leer este libro y dije, mira, el orgullo no sirve para nada. Desde luego. Pues bueno, entonces es un libro que sirve para hacer también autocrítica, ¿no? De algún modo. Sí, sirve como autocrítica, porque claro, cuando tú ves que entre ellos dos están diciendo las cosas, ¿sabes? Están aliviando todos sus problemas, que sí, que al principio, pues bueno, reproches y resentimiento, pero cuando quieres a alguien, después de eso, viene lo bonito, ¿no? Y eso es lo que queremos nosotros, los seres humanos, quedarnos con lo bonito. Deberíamos hacerlo, desde luego. Sí. Y te voy a poner un látigo, Sarai, látigo, ¿verdad? Sí, es que no me lo he leído. Ahí va. El título me suena muchísimo. O sea, que he debido ver reseñas o al menos he oído a gente hablar de él porque el título me suena una barbaridad. Sí, yo había oído mucho hablar de este libro, pero bueno, como no me sonaba el autor, digo, bueno, lo tengo ahí, al margen. Pero al final digo, venga. Apuntado queda. Bueno, pues venga. Un libro emocional para entre algún monstruo que otro, ¿no? Que me refresque un poquito, ¿no? Bueno, pues no sé si te gustan los insectos, Navi, pero el siguiente relato del que vamos a hablar tiene mucho que ver con ellos. La mosca, relatos del antimundo, que me parece un titulazo, también tengo que decirlo. Relatos del antimundo, o sea, es una maravilla. Sí, suena prometedor. Totalmente, y bizarro. También, y bizarro. Bueno, antología escrita por George Langeland, una obra de ciencia ficción publicada por primera vez en 1957, que aparte de la historia de horror, pues profundiza en la identidad humana y el impacto de la tecnología sobre la sociedad. Mucha tecnología hoy, ¿no? Y mucha ciencia ficción. Sí. Bueno, la mosca es probablemente el relato más conocido dentro de esta colección, y si alguna vez has visto la película homónima... La he visto en Calle 13, cuando era un niño con mi madre. Bueno, hay dos versiones, hay una del 58 en la que trabaja Vincent Price, y me imagino que habrás visto la del 86, que está dirigida por Cronenberg. Sí, creo que sí. Creo que... Bueno, sí. Pues la verdad es que de las dos, la primera es la más fiel al relato, pero bueno, ambas son dos películas interesantes, ¿no? En su versión literaria, la historia nos presenta a un científico llamado François Delambre que realiza un experimento de teletransportación con resultados desastrosos, y en un intento de teletransportar un objeto de un lugar a otro, pues algo sale mal. Esto yo creo que hasta aquí todos más o menos relacionamos la mosca con esto, ¿no? En lugar de transportar un solo objeto, pues el experimento mezcla el cuerpo de Delambre con una mosca, y eso pues desencadena una lista de sucesos trágicos y horribles.
La premisa es sencilla, incluso podríamos decir que parte de un concepto bastante extendido en la literatura clásica, pero funciona a las mil maravillas, bajo mi parecer, ¿no? Un científico que en su afán por alcanzar un avance tecnológico revolucionario, pues se convierte en víctima de su propia creación. Al final, Frankenstein de Mary Shelley dejó una huella importante en la historia de la literatura, ¿eh? Sí, es que Mary Shelley... Bueno, la transformación de Delambre es física, sí, pero lo más interesante aquí es el dilema psicológico, ¿no? que enfrenta, porque la mosca va ganando control sobre el científico y este se tiene que enfrentar a la idea de vivir atrapado en una identidad que no le corresponde. Es un ser dividido entre su humanidad y esa nueva naturaleza insectil. Respecto al autor, quizá no sea tan conocido como otros escritores de ciencia ficción de su época, pero La Mosca es una de las obras más memorables dentro del género, y al igual que... Lo vamos a llamar también Papi Wells, ahora que lo estoy pensando. ¿Sí? ¿Papi Wells o Tito Wells? Tito Wells. Para que no se ponga celoso Papi King. Tito Wells. Tito Wells. Pues bueno, tiene un estilo que ofrece una visión pesimista del progreso científico y de pues qué implicaciones puede tener para la moral, ¿no? En este trabajo se utiliza la primera persona y se juega con la retrospectiva en un tono casi documental, diría yo, porque al principio de la historia conocemos el desastre que ocurre a través de los recuerdos de la esposa de Delambre, que busca entender lo que sucedió a través de una especie de confesión final de su marido. Entonces tú como lector ves la transformación desde dos ángulos, primero desde la perspectiva externa, la de la esposa, y luego desde el interior del protagonista, que está atrapado pues en su tragedia y devastado, ¿no? por ser un prisionero en su propio cuerpo. El ritmo del relato es preciso. De hecho, a veces se antoja frío, ¿no? y un tanto distante. Y de alguna manera va desesperándote, ¿eh? Porque, bueno, la transformación de Delambre es gradual y el autor se toma su tiempo para construir la angustia, ¿no? Y eso mola, ¿vale? Al final del libro dices, mola, ¿no? Pues más allá, sí, está bien, me has hecho sufrir, pero está bien. Más allá de la mera metamorfosis física, pues la historia trata de la deshumanización. Evidentemente el cambio de apariencia es súper traumático, pero ese error en el laboratorio implica un ataque directo al alma de Delambre. La obra es en cierto modo una crítica a la arrogancia científica y al peligro de buscar respuestas sin tener en cuenta los límites humanos y éticos, ¿no? Y por supuesto también se toca el tema de la soledad y la alienación. Este personaje se ve obligado a vivir en el aislamiento, queda incapacitado para comunicarse con las demás personas, así que el castigo que sufre es doble, ¿no? Por un lado está separado de los otros seres humanos debido a su apariencia, ¿no? Y por otro, pues su mente queda atrapada entre dos identidades y se va desintegrando poco a poco, ¿no? La mosca no es simplemente un accidente, es el precio de intentar jugar con las leyes naturales. Repito, la señora Shelley dejó un legado indiscutible. ¿Has leído los relatos del antimundo, La Mosca? ¿Te vale esa respuesta? Bueno, pues que sepas que es un libro que te podría gustar también. Mira, este no lo tenía apuntado, lo conocía. Es raro. Y lo apunto, ¿vale? Sí, yo todo lo que recomiendas lo apunto. Ya, que lo pueda leer en esta vida. Ya es otro tema, ¿no? Ya es otro tema, pero apuntarlo apuntadísimo, ¿eh? Vale, pues venga. Siguiente recomendación. Vamos con mi última recomendación, Los 9 reinos de Santiago Díaz. Ajá. Un libro donde las transformaciones no son opcionales. Aquí o te adaptas o acabas fuera del juego, pero literalmente, ¿eh? O sea, literalmente. Santiago Díaz, pues yo creo que lo conoce bastante la gente. Sobre todo escribe thrillers. Yo es la primera vez que lo leo y me he estrenado con él, con este nuevo género que lo podemos poner un poco como en ficción histórica. Uh-huh. Y también tiene un poco de fantasía, pero no fantasía a nivel de fantasía Harry Potter, sino bueno, pues por el devenir, digamos, de la ficción, por así decirlo, ¿no? En Los 9 reinos, pues la historia nos lleva a un universo donde 9 reinos pues viven en un precario equilibrio. ¿Y qué 9 reinos son? Pues estamos en las Islas Canarias. Claro, yo imagino que esto tú lo conocerás muchísimo, ¿no? El tema de los guanches. Sí. Yo no tenía ni idea, nada, cero sobre el tema este, y me ha parecido una maravilla toda la documentación histórica que el autor ha hecho previamente. Ya al final del libro ya sale la bibliografía y el hombre, o sea, ha hecho los deberes muy bien, pero que muy bien. Uh-huh.
Bueno, pues aquí tenemos, la historia está narrada como en dos partes, ¿vale? Tenemos por un lado el pasado, donde viven los guanches, ¿no? Tenemos 9 reinos, nos centramos en, bueno, digamos en un reino donde el protagonista, pues el padre le dice, eres el elegido, que tienes que unir los 9 reinos. Y luego por otra parte tenemos a una chica que se llama Elena, en un futuro, 30, 40 años más o menos, y sabemos que ella, bueno, que es una esclava, tiene la piel morena, puede ser guanche, pero no... A medida que van pasando los capítulos ya se van tejiendo poco a poco las dos tramas y ya vamos viendo por ahí. Algo que me gustó mucho del libro es que los capítulos son muy cortos, la mayoría de ellos pues acaban en un cliffhanger y claro, te deja con ganas de más. Y mención especial a los antagonistas. Son un poco a lo Ken Follett, ¿sabes? Son más malos que el demonio, pero en especial hay un personaje femenino que es malísima, pero es que es buenísima. O sea, tiene unas ocurrencias, hace unas cosas que... buenísima, de verdad, ¿eh? Me encantó. Me recordó un poco a Cersei de Juego de Tronos, ¿sabes? Que es mala, pero vas un poco con ella, ¿sabes? Porque, bueno, te cae bien. Encima, claro, estamos a final del siglo XVI, ¿no? Época de los reyes católicos, los castellanos quieren conquistar, pues bueno, están conquistando todo el mundo para ayudar a la gente, ¿no? Esclavizándola y creyendo en Dios. Y la malísima esta, pues es una enemiga de la reina, de Isabel, ¿no? Y claro, esta rivalidad que hay entre ellas dos, ya te digo, estos son personajes secundarios, ¿no? Pero tienen sus capitulillos, como son muy cortos, pues la historia se va centrando en diferentes personajes. Y bueno, muy buenísimo, ¿eh? En cuanto al tema de las transformaciones, que lo he mencionado antes, pues claro, aquí tenemos que los nativos, los guanches, los que vivían en las Islas Canarias, pues claro, aquí el tema es o luchan contra los castellanos, que da igual, saben los ejércitos que venzan, porque claro, es un no parar, van a venir, o se transforman, digamos, dejan su religión de lado y aceptan el cristianismo, ¿no? Y transforman su vida, digamos, salvaje, pues a una vida cristiana. Es un libro duro, ¿eh? Tiene el libro momentos muy duros. Yo sí que sé, pues que los españoles, ¿no? Cuando fueron a las Américas, la que liaron allí, pero yo no sabía que también la habían liado tanto tan cerquita de la península. O sea, yo no era consciente de lo que mis antepasados habían hecho en Gran Canaria. Yo imagino que esto tú sí que lo sabes, Saray. Bueno, alguna cosita sé, pero... Y me quedaba flipando. Sí, es que el otro día recuerdo que me comentaste, oye, ¿te has leído este libro y tal? Y no lo he leído, así que apuntado queda. Gracias por el latigazo. Y nada, pues sí, ya te comentaré cuando lo lea, pero tiene muy buena pinta, la verdad. Sí, tiene muy buena pinta, muy chulo. Además, este lo leímos en el club del armario de libros, que si no lo recuerdo mal, en la tercera temporada, en el programa 15, tuvimos aquí a la administradora. Y en el grupo este contamos con el autor al final, nos envió un audio y nos hizo un vídeo y nos contó unas cositas más. Y claro, esto ya te enriquece la lectura y es ya como, wow, ¿sabes? Ya es la guinda del pastel, ¿sabes? Pues sí. Terminar una lectura con el autor y encima un autor de este calibre. Añadir simplemente, ya para finalizar, que así como digo que bueno, los castellanos cuando conquistábamos éramos tremendos, los nativos también tenían tela, ¿eh? Entre ellos, en los 9 reinos, se mataban, se enemistaban, a lo mejor en un periodo de sequía sacrificaban a animales, incluso personas, los tiraban al volcán, ¿sabes? Bueno, para honrar a la diosa y que así mandara lluvias, ¿sabes? Que al final, pues bueno, ni los malos son tan malos ni los buenos son tan buenos. Claro, aquí te pones de parte de los nativos porque, claro, son los que más sufren. Pero entre ellos también tela, ¿eh? Las karmaban entre los reinos. Bueno, sería muy interesante que dedicáramos algún día a hablar de las islas y de... no solamente a nivel literario, ¿no? Sino
Sí, no, yo creo que tenemos pendiente hablar bueno, del lenguaje en las Islas Canarias, que, por ejemplo, Ay, no, ¿no? yo Un quería poco dejarlo como una sorpresa, pero bueno, vale, quería dejarlo como, ay, mira, pues Bueno, no es seguro aún, porque no es seguro aún. No está grabado, Saray, no está grabado. Bueno, pues ahí queda, ¿eh? También. No prometemos nada, pero Ay, perdona, he chafado la sorpresa. ay, me cachis. Bueno, ahí queda. Perdona, los 9 reinos de Santiago Díaz. Vale. Sí. Ok, bueno, pues para terminar con mis recomendaciones o con los libros de transformaciones, las propuestas que he traído yo, pues no podía faltar una de las obras más emblemáticas sobre transformación. Una historia que, a pesar de los años transcurridos desde que fuera publicada, pues sigue siendo un referente cuando se trata de hablar de la dualidad humana y los límites de la moralidad. Estoy hablando del extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, escrita por Robert Louis Stevenson y publicada en 1886. Novela corta, cargada de misterio y suspense, que se adentra en una inquietante cuestión filosófica. ¿Qué pasa cuando los aspectos más oscuros de nuestra personalidad toman el control? A ver, a mí me parece que a estas alturas ya casi todo el mundo conoce la historia, pero igual conviene recordarla un poquito, aunque sea, ¿no? Sí. La trama comienza con el relato de un hombre llamado Gabriel John Utterson, un abogado que investiga el comportamiento extraño de su amigo, el respetable Dr. Henry Jekyll, que es un científico de buena reputación y ha estado actuando de manera extraña, ¿no? Y Utterson, preocupado, pues descubre que el Dr. Jekyll ha hecho un extraño testamento en el que deja todos sus bienes a un hombre llamado Edward Hyde, de quien nadie sabe nada, y él tampoco, ¿no? Este señor, este amigo. El abogado se ve arrastrado por la figura misteriosa de Hyde, que es un hombre repulsivo que parece ser completamente opuesto a la honorable figura de Jekyll. Y la tensión se acentúa cuando vamos descubriendo que Hyde es, en efecto, una manifestación del mismo Dr. Jekyll, pero de una versión suya más oscura, más despiadada, amoral. Es una personalidad que surge a raíz de un experimento, de una poción. Volvemos a tener presente a ese alquimista de Mary Shelley en El Mortal Inmortal. Y ahora Hyde pues está fuera de control. Entonces, a medida que la novela se desarrolla, la lucha entre las dos identidades se intensifica hasta llegar a un final que no voy a contar, por si todavía en el siglo XXI hay alguien que no conoce la trama, ¿no? Cómo desemboca la historia. La novela es una dicotomía a sí misma, o sea, habla de cómo una sola persona puede albergar en su interior tanto el bien como el mal, y creo que es obvio de qué transformación estamos hablando en este caso, ¿no? La de Jekyll en Hyde. El propósito de Stevenson era representar la lucha interna que todos enfrentamos entre pues, los aspectos más oscuros de nuestra personalidad y la fachada socialmente aceptable que tratamos de mantener, ¿no? Habla sobre moralidad, autoaceptación y control. Y me gustaría hacer un pequeño alto en el camino para contarte cómo fue el proceso de creación de esta novela, porque realmente es muy curioso. En su momento, Stevenson afirmó que la idea central de la historia surgió de una pesadilla muy vívida. De hecho, su mujer dice que tuvo que despertarlo porque estaba gritando a un volumen insoportable. Y Stevenson le cuenta cuando se despierta que había soñado con una escena clave, el momento en que Mr. Hyde bebe una poción y se transforma. Sí. Al despertar dijo que había literalmente encontrado su historia y se puso a escribir de inmediato. Stevenson escribió el primer borrador de la novela en 3 días. O sea, flipa. 3 días, vale. Pero es que hay que decir, bueno, este hombre estuvo enfermo toda su vida, ¿vale? Desde la infancia. Él padecía tuberculosis, ¿no? Los efectos de la tuberculosis. Pero esos 3 días estuvo bien. Bueno, te iba a decir que como arrastraba muchísimos problemas de salud, pues en él no eran raros los episodios febriles, ¿no? Sí. Y cuentan que el proceso de creación de este libro pues estuvo en medio de uno de esos ataques de fiebre, ¿no? Que le duró pues 3 días, ¿no? Pero él se había enfocado en la transformación física de Jekyll y su mujer, cuando leyó la historia, le dijo, oye, pues tal vez podría ser más profundo en lugar de tratarlo pues como un simple relato sensacionalista. Es decir, que le debemos a la esposa de Stevenson el factor psicológico de esta novela. Y también deberíamos comentar que al principio a Stevenson esto no le gustó nada, se mosqueó un montón con la crítica de su mujer, quemó el manuscrito como en un ataque, ¿no? Y después reescribió la novela en 6 días más. O sea, teniendo en cuenta lo que le había dicho. Oh. Sí, exacto. Bueno, hay algunos historiadores que nos apoyan a esta versión de cómo fue el proceso creativo, pero si partimos de esos problemas de salud de Stevenson
y la profunda conexión que él tenía con su esposa, pues no es nada extraño tampoco, ¿vale? Dicho esto, porque me parecía un tema a tener en cuenta, volvamos a la novela. El narrador de la historia es Utterson, el abogado, y a mí me parece que esta elección es acertada porque mantiene el suspense y da una visión limitada de lo que está pasando, así que de algún modo pues vives la trama al mismo tiempo que el personaje, ¿no? O sea, el estilo es muy directo, pero va a tope de simbolismo. Tampoco vamos a encontrarnos descripciones muy cargadas, no hay términos científicos complejos, y la verdad es que el ritmo es bastante rápido, ¿no? A pesar de ser, bueno, pues una lectura de la época que es, ¿no? Que habitualmente pues suele ser una literatura más construida, que se detiene más en los detalles, ¿no? Él va bastante al grano, la verdad. Y no sé, la encuentro una lectura acertada para toda clase de lectores, ¿no? Incluso aquellos que no les gustan las cositas tan de terror, ¿no? Bueno, el giro final de la novela, donde descubrimos la verdadera naturaleza de la transformación, para mí es uno de los momentos más impactantes de la literatura universal. O sea, de verdad que Stevenson, que venía de haber escrito más novelas de aventuras y tal, para mí se cubrió de gloria con el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A ver, tengamos en cuenta que, claro, para nuestra generación, pues esta historia no guarda sorpresas. Claro. Por esa herencia cinematográfica, sobre todo, ¿no? Que hemos tenido a lo largo de los años, pero imaginemos lo que supuso esa trama para la gente de entonces. O sea, fue toda una revolución literaria. Y ya para terminar, pues hablemos de los temas, ¿no? La dualidad humana es el tema central de la novela. Stevenson nos cuenta que todos los seres humanos guardamos en nuestro interior bondad y maldad, y cuestiona si es posible separar estos aspectos de nuestro carácter, ¿no? En el caso de Jekyll, vemos cómo la represión de los impulsos oscuros lo lleva a esa manifestación destructiva, ¿no? Es más, él intenta separar su lado malo a través de la ciencia, pero termina comprendiendo a las malas que tal vez pues no es posible, ¿no? Por supuesto, en una época en que Charles Darwin estaba rompiendo la pana con la teoría de la evolución, otro tema importante es el progreso científico y sus consecuencias. En la época victoriana la ciencia estaba tomando un rumbo casi descontrolado por esa necesidad de respuestas, y lo que se trató desde la literatura fue recordarle a la gente que el avance científico, cuando se desvincula de la moralidad, puede ser tan destructivo como cualquier otra fuerza, ¿no? A mí me llama la atención el miedo que siempre ha tenido nuestra especie ante lo desconocido, incluso si tiene una pinta extraordinaria. Pero bueno. Sí. En la novela también trata la identidad y la autenticidad. Jekyll, cuando se transforma en Hyde, se libera de las restricciones de la moral social y experimenta la libertad a un nivel que hasta ese momento había sido inimaginable para él, ¿no? Pero en el proceso pierde su humanidad y se convierte en un monstruo. Y esto plantea pues la pregunta de qué es lo que realmente define a una persona, si es el comportamiento, las acciones, lo que nos hace quienes somos, o si se trata de algo más profundo y esencial, ¿no? La conclusión de Stevenson es que cuando Jekyll permite a Hyde tomar el control, liberando esos impulsos, está pagando un precio, que es el sacrificio de su propia humanidad, ¿no? La transformación en Hyde es, evidentemente, la manifestación de la obsesión por controlar y reprimir lo que no queremos ver de nosotros mismos, y puede que eso que intentamos negar acabe dominándonos, ¿no? Es una grandísima novela que, por supuesto, hay que leer al menos una vez en la vida. Tú esta la has leído, esta sí, ¿verdad? ¿No? Oye, no. Pero no, ¿y por qué pensaba yo que sí? No lo sé, y te voy a decir algo que esto va a ser un poco vergonzoso, ¿eh? No sé cómo termina el libro. Bueno, pues ya lo descubrirás. Porque no he visto la película y me daba vergüenza decir cuando has dicho, bueno, ya todo el mundo sabe cómo ha terminado. Yo estaba ahí, cri, 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 cri. No, oye, pues te prometo que pensaba que sí. En algún momento incluso habíamos hablado de la novela, ¿no? Pues no, sí que conozco el nombre, ¿no? Y un poquillo la historia, pero no. Bueno, en fin, yo soy toda la retaíla, pero cuando hablamos de autores como los mencionados, pues entro en una especie de vórtice sensorial, ¿no? Que no puedo ignorar, pero bueno, en fin. ¿Qué tendremos en el próximo programa, Navi? Bueno, espera, antes de eso te felicito, ¿vale? Te felicito, que me has ganado 4-3. Ah, bueno, buah, pero para una vez que gano yo... Ya, para una vez, pero bueno, por eso te lo reconozco. Para una vez que me ganas, te lo reconozco. Déjenos en comentarios cuántos latigazos han llevado ustedes y si nos recomiendan alguna obra, ya sea en nuestro grupo de Facebook, en Instagram o en comentarios en YouTube, en iVoox o por privado, o como les dé la gana. Muchísimas gracias por escucharnos. Y dentro de 2 semanas, Sarai
no vamos a estar solos. He mandado una invitación a Carlos García y a Jesús, los administradores del Club Wabi Sabi. No sé si te acuerdas que cuando le hicimos la entrevista la temporada pasada, les dijimos, oye, ¿y si venís en algún programa en el futuro para hablar de literatura japonesa? Y de momento me han dicho que sí, que vienen. Han tomado el testigo, venga, muy bien. Sí, han tomado el testigo. Yo les he dicho que nosotros vamos a solo recomendar uno, y como ellos son los expertos, porque ellos han leído muchísimo más que nosotros, que ellos recomienden 2. Ajá, bueno, pero claro, habrá que ver si dentro de 2 semanas, porque ya sabemos cómo es esto, a veces hay imprevistos y cosas así. Yo espero que sí, además, no sé, son 2 chicos responsables. Sí, yo confío también que estarán aquí. Pues voy a ir preparando el blog de notas, porque con estos 2 guapérrimos seguro que hay que anotar nuevas lecturas para la lista de pendientes. Así que, nigromantes, ya saben, hasta que llegue el día de nuestra cita, lean mucho, pero sobre todo, sean muy felices. Has escuchado Nigromantes Literarios. No te olvides de darle like y suscríbete. Adiós.